Ok, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según el horario en que estés participando de esta transmisión, viendo este video, una prédica más, digamos más bien una enseñanza más, porque el punto es que nosotros compartimos la palabra de Dios desde el punto de vista de alguien que encuentra algo valioso y se lo cuenta a otros. Hoy vamos a tocar el tema de Juan el Bautista o el bautizante, como lo quieras llamar, un poco acerca de esto que es el bautismo para entender lo que la Biblia toma en relación a aquello. Y nosotros podemos entender que el bautismo como el acto de sumergir a la persona en un agua eh, para demostrar públicamente una creencia en el Dios divino. Si bien nosotros el término de bautismo solo lo podemos encontrar a partir del Nuevo Testamento, llámese de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y otros libros como Hechos, etcétera, también hay en el Antiguo Testamento algunas señales de este bautismo o sumergirse en las aguas en honor a Dios o proclamándolo a Él de alguna manera. En esto sí quisiera pues tomar en consideración acerca de una historia que sucedió en un hombre poderoso llamado Naamán. Y este hombre pues tenía una grave enfermedad que era lepra. No había realmente una cura para esta enfermedad, de hecho, no la hay totalmente hasta en la actualidad. Y en esa época menos, seguramente había probado mucho porque era un hombre de guerra, era un hombre pues muy famoso en su época. Y él recibió noticias de que había una persona que se llamaba Eliseo, que le había hecho milagros de sanidad y que quizás él podía curarlo. Vemos esta historia y en Segunda de Reyes 5:9, y leo. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfara, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y en el versículo 13, pues dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no le harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Se bautizó 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él, o sea, Eliseo, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Bueno, sigue la lectura en adelante acerca de la situación donde te trata de alguna manera recompensar y el profeta Eliseo se niega a aquello, pues, y bueno, surgen algunas otras cosas después. Pero aquí el punto fundamental es que Dios, a través del profeta Eliseo, le manda a que realice un acto de fe para creer verdaderamente en el Dios de Israel, alguien que no era un creyente en el Dios de Israel, de hecho, pues era un idólatra, ¿sí? Entonces, era una persona, pues, que no creía específicamente en el Dios de Israel, ¿no? En Jehová, en el único Dios, ¿no? Y producto de aquello, producto de haber hecho lo que el profeta de Dios había dicho y haberlo experimentado, de haber encontrado sanidad en su cuerpo, él declara en este caso que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Eso es lo que él dice, ¿no? Y también dice en el versículo 16,
vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eso fue lo que dijo el profeta de Dios. Entonces, Naamán insiste en esta situación, pero fundamentalmente lo que queremos llegar acá es de que Naamán acepta y declara que el único Dios verdadero era el Dios de Israel, Jehová, producto de que había encontrado sanidad a través de zambullirse en uno de los, digamos, ríos que no era el de su predilección, ya que él buscaba otros ríos en lugar del Jordán, ¿no? Que eran mucho más conocidos, famosos, más limpios. En todo caso, el Señor le manda a que realice. También nosotros vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que se habla también acerca de otros, digamos, ríos, en este caso estanques, que también producen, o Dios los ha manifestado para sanidad. En Nehemías 3:15 dice, Salum, hijo de Corsé, de Colosé, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó y la levantó sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. O sea, aquí habla de la restauración de este estanque de Siloé. ¿Okay? Inclusive se habla de sus aguas, ¿no? Tranquilas. En Isaías 8:6 nos habla de que dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Hablando en este caso de que desecharon esto, ¿no? Y aquí vamos a ver acerca de cómo el Señor ya en el Nuevo Testamento, en Juan 9:1, aparece este estanque de Siloé en escena. Juan 9:1 dice, en adelante, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz, soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó en el lodo de los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Después de estas cosas, bueno, que nosotros estamos hablando, ¿no? Ahora vemos aquí otra vez el estanque donde el agua abre los ojos, en este caso físicos, de aquel ciego, y en el caso de Naamán, los ojos espirituales o de conciencia más bien, para declarar y entender Dios y sus milagros. En Juan 5, nosotros también tenemos otra historia que tiene que ver sobre esto, del uso del agua y en alguna manera, sumergirse y bautismo. En Juan 5:1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí vemos de que ya Jesús le indica de que no era necesario la utilización del agua porque él mismo también es el agua. El agua de vida, ¿no? La palabra de Dios. Y él establece su palabra y lo vuelve sano. A él
y era día pues de reposo. Pero el estanque de Siloé también se lo utilizaba de esta manera como una forma de sanación cuando el ángel bajaba y movía el agua, el primero que entraba en ella. Entonces él se sumerge específicamente en la creencia de Dios, en creer en Jesús y es sanado. Y ahora vemos nosotros estos casos en los cuales se realiza esto del bautismo, de sumergirse el agua o encontrar sanidad a través del agua, porque antes de esto no, del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no existía específicamente el bautismo como una ceremonia determinada. ¿Quién instaura esta costumbre en un principio y después reafirmada por el Señor? Sino Juan el Bautista. Casi precisamente el Bautista significa el bautizante o el que bautizaba, ¿no? Entonces nosotros vemos en Mateo 3, cuando dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay el bautismo en agua como un reconocimiento público de aceptar a Jesús, de aceptar la magnificencia de Dios, de aceptar la sanidad que puede darnos el Señor a través de la creencia, y también el otro bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo, que el Señor mismo nos entrega, ¿no? Espíritu Santo y fuego. Entonces, que puede suceder de diferentes maneras, ¿no? En todo caso. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros estos aspectos que tienen que ver con el bautismo y cómo el Señor Jesús se manifiesta, ¿verdad? A través de este bautismo, y Juan, el bautismo, es el que está anunciando, ¿verdad? La venida del Señor. Es el profeta, ¿verdad?, que anuncia esto. Entonces, vamos a entrar un poquito más en el tema para ver cómo se manifestó esto de Juan el Bautismo en su nacimiento, ¿no? Juan el Bautista en su nacimiento. En Lucas 1:39 nosotros vemos, y leo, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí, ¿qué estamos viendo nosotros? María, ¿verdad? En este caso, la madre de Jesús, entra en escena en la casa de Zacarías y saluda a Elizabeth. Y cuando oyó Elizabeth la salutación, perdón, de María, la criatura, o sea, que llevaba en su vientre, Juan el Bautista, salta en su vientre. Y Elizabeth es llena del Espíritu Santo y exclama a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Ok? Imaginémonos la escena donde está María con Jesús en su vientre y está Elizabeth con Juan el Bautista en su vientre. Y Juan el Bautista en su vientre reconoce a Jesús y a su madre. Y llena del Espíritu Santo, lo confirma en Elizabeth saludándola a María de esta manera. Y sigo en la lectura, dice, porque se me ha conocido, dice Elizabeth, porque se me ha concedido, ¿por qué se me concede esto a mí, perdón? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, lo que les decía. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aquí en este caso, pues María mismo determina su humanidad. Dice que el Señor ha mirado la bajeza de su sierva, ¿sí? La bajeza de su sierva. Todos los seres humanos somos pecadores y María no era la excepción. No fue sin pecado concebida. Fue una persona bienaventurada, ¿verdad? Llamada, una persona que fue fiel, una sierva fiel, que aceptó lo que el Señor le indicó en su papel, que iba a ser la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús. Entonces, porque ella misma indica que ha mirado la bajeza de su sierva y de aquí en adelante, desde ahora me dirán bienaventurada. Una persona de María, en este caso, pues, con toda, digamos, nosotros para poder tratarla con el honor o la honra que se merece de haber sido, porque a través no solamente del nacimiento de Jesús, sino a través de toda su vida, la acompañó, lo acompañó, ¿no? Hasta el mismo momento de la cruz en que Jesús le da a Juan, el discípulo amado, la potestad de hacerse cargo de María. Y dice la Escritura que desde ese momento Juan la recibió en su casa a María. Entonces, y sigo con la lectura, dice, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, dice María, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo y esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. Los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces, aquí habla acerca de la venida, de lo que iba a realizar este Jesús, Hijo de Dios, verdaderamente, ¿no? Que para poder rebajarse la condición de hombre, tuvo que utilizar un receptáculo humano como María, quien fue un instrumento fiel, digno de honra y consideración, en este caso, y llamada bienaventurada por todas las generaciones.